Hola a todos y bienvenidos una vez más a The Journey Tales. Yo soy Ana y hoy vamos a hacer el cuestionario de Proust. Si queréis ver el vídeo con subtítulos en inglés, esta vez ya que estoy hablando en español, podéis hacer clic en el CC aquí abajo o aquí arriba si estáis en un móvil. ¡Disfrutar! Marcel Proust fue uno de los novelistas más excepcionales que se vieron en la época victoriana y contestó a unas cuantas preguntas que son consideradas más o menos como el primer cuestionario de personalidad que existió en la época victoriana. En aquel tiempo la psicología era una ciencia que empezaba, así que es bastante informal, pero me pareció divertido hacerlo hoy. Así que empezamos. Vale, creo que el principal rasgo sería sensatez. Considero que soy una persona que piensa las situaciones lo suficiente como para tener perspectiva desde varios ángulos y poder tomar decisiones bastante sensatas. Así que creo que esa es una característica de mi carácter que me definiría. Creo que la cualidad que más me llama la atención en el hombre es que sea capaz de conectar con sus sentimientos, que tenga la capacidad de conocer sus sentimientos y de conectar sus sentimientos con sus pensamientos. Sensibilidad. Bueno, una mujer creo que la capacidad de ser valiente y de independencia es algo que me llama muchísimo la atención porque no es fácil ser ninguna de estas dos cosas, así que el poder serlo, el poder llevarlo a cabo, me parece una cosa extraordinaria. Lo que más espero de mis amigos es apoyo. Creo que lo digo porque lo he tenido siempre y más de lo que esperaba, así que el hecho de que mis amigos estén conmigo en las buenas, en las malas, en las peores y en las mejores, me parece como la familia que tú puedes elegir, a pesar de tener tu familia que esperemos te apoye, pero en mi caso sí apoya, pero el tener amigos que te apoyen es un tesoro. Mi principal defecto es el que no soy capaz, al menos no el 100% de las veces, de tener la misma paciencia, la misma comprensión o la misma amabilidad conmigo misma de la que tengo con otros. Siempre estoy dispuesta a dar el beneficio de la duda a los demás o de darles una oportunidad, pero yo tengo que ser perfecta a la primera. Así que ese sería mi defecto más grande. Mi ocupación favorita es mi trabajo, que es el educar, el ser educadora, ya sea de salud mental, como lo hago en redes sociales y en mi blog, y de educar en inglés y enseñar el inglés es lo mejor que me ha pasado. Vaya pregunta, ¿eh? Mi ideal de felicidad es poder tener acceso a una vida digna y tener una red de apoyo, ya sea de amigos, de la comunidad en la que vivo, de la gente con quien trabajo y el poder seguir adelante con lo que venga. Bueno, mi mayor desgracia sería perder todo lo que he dicho en la anterior, pero otra desgracia que creo que podría afectarme mucho en el futuro es el día que mi padre pues ya no esté conmigo, que el día que él muera pues va a ser una desgracia para mí porque él es un apoyo y un pilar en mi vida bastante grande, así que creo que ese también sería una desgracia muy grande. ¿Yo?
No sé qué podría contestar a esta pregunta sin decir que me gustaría ser yo en este momento, porque pues he luchado muchísimo y he pasado por mucho y me he esforzado mucho, he trabajado muchísimo por estar donde estoy y hacer lo que hago y tener lo que tengo, aunque eso realmente no es tan importante, pero todo lo que he logrado, todo lo que he podido hacer y toda la gente que he podido conocer y afectar, eso es para mí lo mejor. Pues creo que vivo en el que quiero vivir. Vivo en España y he vivido en algún otro y en todos he tenido buenas experiencias, también malas, pero creo que ahora estoy en un buen momento en mi vida y España es mi casa, así que por ahora estoy bien aquí. El verde. ¿A quién no le gusta el verde? La flor que más me gusta siempre han sido las rosas, porque como hay tantos colores y la rosa es tan bonita cuando ya está bien abierta, me parece que es una flor muy clásica, pero muy elegante, pero muy sencilla. Me parece la flor perfecta. El pájaro que prefiero es el colibrí. El colibrí es un pajarito súper chiquitín, súper rápido y muy inteligente, así que me parece que me encantaría poder volar a la cantidad de segundos que puede él batir sus alas. Me parece súper guay. Vale, en cuestión de libros soy bastante clásica, así que en español tendría que decir que sería Miguel de Cervantes, porque me encanta El Quijote. Me parece una obra póstuma del español que todo el mundo debería leer, aunque sé que la mayoría no lo hace, pero todo el mundo lo debería hacer. Y luego pues Julio Cortázar, Octavio Paz, el que escribió 100 años de soledad es Gabriel García Márquez. Soy bastante clásica en ese tipo de cosas. Me parece que los autores latinoamericanos además tienen una forma de describir las cosas con mucha sencillez y mucho encanto. En eso soy también muy clásica. Creo que mis poetas favoritos también son William Shakespeare, y en español sería Antonio Machado o Gustavo Adolfo Bécquer, también me gusta mucho. Y bueno, algo más contemporáneo de poesía podría ser esta chica que se llama Rupi Kaur. Vale, pues hasta aquí el vídeo de hoy, las primeras 15 preguntas del cuestionario de Proust. Si todavía seguís por aquí, suscribiros a nuestro canal aquí abajo y darle también a la campanita para que no os perdáis ninguno de nuestros vídeos. Y si queréis ver lo que hacemos fuera de YouTube, seguidnos en nuestras redes sociales por aquí. Y bueno, muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la próxima. Chao.